Uno de vosotros me dijo en un comentario con cierta sorna: ¡qué listo eres! ¿No te equivocas nunca? Claro que me equivoco. Para que veáis que no me escondo, os traigo varias ocasiones en las que de una manera u otra o bien me pasé de listo o directamente metí la pata. Os garantizo una cosa, os vais a reír. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. La idea de este vídeo es de Marco Martínez, el que me dijo si no me equivocaba nunca, uno de nuestros miembros. Espero que le guste el vídeo. Además, es un vídeo muy del estilo de los que hacemos en nuestro canal de miembros. Os recuerdo, 0,99 euros al mes. Hacemos vídeos de este tipo, aún os diría, incluso más personales. No es lo mismo pasarse de listo que meter la pata. Pasarse de listo es creerte más listo de lo que eres y meter la pata es sencillamente equivocarse. Yo creo que lo primero es peor que lo segundo. En este vídeo hay situaciones de los dos tipos. Algunas que me pasé de listo, otras que simplemente metí la pata. Yo os voy a dar mi opinión en cada caso, aunque espero vuestro juicio inapelable. Este es uno de esos vídeos que vuelve loco a Rodrigo porque es muy difícil poner imágenes de recursos, así que me veréis mucho la carita. Pero ya sin más, os voy a contar mis vergüenzas. Por favor, sed compasivos conmigo. Exclusiva. Ford Fiesta Cabrio. Era mediados de agosto. Si no me equivoco, estoy casi seguro, de 1983. No había jefes, no había servicio de prensa en las marcas, no había nada en la nevera. En la nevera es como llamamos los periodistas a ese cajón donde metemos cosas para cuando no hay nada que publicar. No había nada de nada ese mes de agosto para poner ni en la portada ni en la revista. Pero la revista tenía que salir con su portada, con algo que realmente tuviera un interés, y no encontrábamos nada medianamente interesante que contar. La situación era desesperada. Y en esto, que entre uno de los redactores con un tesoro había encontrado en un kiosco de periódicos del centro de Madrid una revista, el último número de la revista alemana Automotor und Sport. Esta revista alemana, que sigue existiendo, no solo era una revista de mucho prestigio, sino que además formaba parte de nuestra empresa, es decir, podíamos utilizar su contenido, no estábamos robando nada. Y había un artículo que lo dedicaba a los nuevos modelos de Ford para el año siguiente. Un artículo sin fotos, con unos dibujos malísimos. Estaba en alemán la revista, claro. Nuestro traductor estaba de vacaciones, pero nuestro dibujante, que era el genial Bodas, no. Y nuestra imaginación tampoco estaba de vacaciones. Entre lo que creímos entender del texto en alemán, que era más bien poco, y lo que dedujimos de los dibujos, pues el genial Bodas hizo dos auténticas obras de arte. Dos dibujos magníficos de un Ford Fiesta Cabrio y del Ford Fiesta 3 volúmenes, que fueron la portada de la revista. Y ese número fue un éxito. Pese a todo, yo mandé a traducir el texto. Y cuando llegó el texto traducido, descubrí que Ford nunca había pensado en hacer un Fiesta Cabrio. En realidad lo que había pensado y hizo fue en hacer un Escort Cabrio. Lo más curioso es que hubo otras revistas que nos copiaron. ¿Me pasé de listo o metí la pata? En este caso lo tengo claro, yo creo que me pasé un poco de listo. Espionaje fallido, pero no del todo. En los tiempos en que era director técnico de una revista que en su momento era muy buena, era la mejor del sector, la revista Líder, ojo, no digo que sea mala, que ahora no la leo, pues la verdad es que tenía amigos hasta en el infierno. Es que nosotros teníamos amigos, por ejemplo, los que cobraban los peajes en la autopista Sevilla-Cádiz, en una gasolinera, porque iban muchas marcas a probar coches, era la autopista más al sur de Europa, en una gasolinera que había subiendo a Sierra Nevada, la segunda carretera más alta de Europa. Y, por ejemplo, los guardias de seguridad de muchos edificios donde tenían las marcas de coche su central. ¿Cómo? Vamos a ver cómo lo digo. Es que comprarles estaba muy feo, pero sobornarles está casi peor. Les regalamos una suscripción y una máquina Instamatic por si veían algo raro que nos lo mandasen. Y un día me llamó el vigilante jurado de un edificio, el edificio Cuzco, que está en la Castellana, pues un paseo que cruza Madrid de norte a sur, donde estaba entonces la sede de BMW.
para avisarme que había entrado un coche muy raro, un coche grande y que iba camuflado con cinta aislante. Estos camuflajes, el coche era completamente blanco, para es todo blanco, y ponían tiras de cinta aislante porque así no se notaba, era muy difícil en una foto captar las formas del coche. Bueno, era un camuflaje muy sencillo, pero muy eficaz. Me fui para allá, pero no había fotógrafo. ¿Y qué hice? Pues la becaria, de esta becaria ya hablaré porque ahora es una reconocida periodista, sabía de fotos. Y le dije, coge una cámara y vámonos. Fuimos para allá, hicimos unas fotos, pero justo cuando estábamos haciendo las fotos se abrió la puerta y apareció el presidente del BMW España, el director de comunicación. Nos escondimos, no nos pillaron. La pena es que cuando llegamos a la redacción y bueno, revelamos las fotos, entonces había que revelarlas, no era como ahora, no se veía nada. No teníamos flash, no había flash y no se veía nada. Un desastre. Hasta cierto punto, porque le dije a la becaria y le dije al director, a lo mejor sacamos tajada. Llamé al director de comunicación de la marca y le dije, tengo unas fotos del coche. Y me dijo, hombre, no se te ocurra publicarlas porque el coche sale horrible con ese camuflaje. Le dije que hemos estado allí, sé que ha salido con Ozaeta, que entonces era presidente de de BMW, y tengo las fotos, o sea, demostré que había estado allí. Y me dijo, mira, hacemos una cosa, te cambio el que no publiques ninguna de esas fotos por una sola foto buena de ese coche, un 3/4 frontal. Hecho. Y fuimos la primera revista en publicar una foto del nuevo BMW Serie 5. Citroën ZX Volcane, gasóleo en vez de gasolina. Tenía prisa. Ese día tenía prisa, mucha prisa. Acababa de llegar al aeropuerto de una presentación y me esperaba un compañero en un flamante Citroën ZX Volcane 1.9 de 130 caballos, rojo, absolutamente precioso e impecable. Íbamos a ir de viaje a Vigo, porque allí teníamos otro coche para hacer una comparativa, que vamos a ser la primera revista en compararlo, y le había pedido a mi compañero que me había venido a buscar que esa noche hiciera recorridos de consumo, que hiciera prestaciones, que hiciera bancos, es decir, había dormido poquísimo. Yo también, él menos que yo, así que me pidió que condujese yo. Cuando salí del aeropuerto me di cuenta que el coche estaba seco de gasolina. Me dijo, ay, perdóname, yo con tantas prisas que no he podido echar gasolina. Paramos en un surtidor, él estaba durmiendo, yo estaba agotado, lo llené hasta arriba de gasolina, en vez de gasolina. Estaba desolado, se lo dije a un chaval muy joven que estaba en la gasolinera, que le dije, bueno, hay que llamar una grúa. Yo estaba desolado porque todo nuestro plan se iba al traste. Y me dijo, no hace falta, porque este coche se accede al depósito quitando la banqueta. Quitamos la banqueta, trajo una bomba, sacamos todo el gasoil, lo llenamos de gasolina, pero en todo ese lance se me queda mirando este chaval, este tío muy majísimo. Yo entonces hacía consultoría de la revista, salía mi foto y me dice, tu cara me suena, ¿tú no trabajas en algo de coches? Y le dije, sí, yo soy el que hace el consultorio de la revista Autopista, voy a decir el nombre esta vez. Se me quedó mirando, se partió de risa y me dijo, pues ya te vale, efectivamente ya me vale. Yo creo en este caso no fue pasarme de listo, fue sencillamente una metedura de pata que, por cierto, ahora sería imposible. Presentación de Renault, o era de Volvo. Como director técnico, una de mis responsabilidades era gestionar la agenda de todos los probadores y gestionar, bueno, nos invitaban a todo. Había presentaciones, coches de pruebas, coches para comparativas. Era un lío, pero yo me jactaba de hacerlo bien. Insisto que no era fácil porque nos llegaban muchas invitaciones y una de ellas me llegó de Renault con mucha anticipación para contarnos algo, ahora ni recuerdo qué, sobre un nuevo modelo. Me acuerdo perfectamente que era en el Hotel Mindanao, que es un hotel que está más o menos en el centro de Madrid, que creo que todavía existe. Apunté el día del mes, y le dije a un redactor, oye, no se te olvide ir tal día del mes, le dije, al Hotel Mindanao, que hay una cosa de Renault. Llegado el día, el tío se presentó, llegó al Hotel Mindanao, no vio nada de Renault y preguntó en recepción, oiga, ¿hay algo, un evento que organiza Renault? Le dijeron, no. De coches hay una cosa que organiza Volvo. El redactor pensó, este Máximo, que despistado, me ha dicho Renault y era Volvo. Se metió en una sala enorme con un montón de gente que no conocía. Le extraño, porque normalmente conoces a otros periodistas, pero no conocía a nadie. De repente salió el responsable de la marca, no voy a decir el nombre, y empezó a alargar todas las novedades para el año siguiente. Bueno, este redactor estaba como loco diciendo, bueno, esta información es oro puro, tomando notas, hasta que de repente se da cuenta el que estaba contando todas esas novedades y dice, ¿qué haces tú aquí? Me dijo, no, me ha mandado Máximo. ¿Y cómo se ha enterado ese, no voy a decir
de que íbamos a contar a 2 concesionarios toda la novedad del año. Sal de aquí inmediatamente. Bueno, cuando llegó me di cuenta de que me había confundido. Le había mandado justo con un mes de antelación. Renault le había mandado la invitación con más de 2 meses de antelación. Un error, una metedura de pata, pero que gracias a ellas conseguimos muy buena información. Las mejores ruedas, delante o detrás. Ya lo digo yo antes de empezar. En este caso, lo confieso, me pasé de listo. ¿Por qué? Porque me llegó una pregunta en el consultorio en el caso de cambiar solo 2 ruedas de un coche de las 4, ¿dónde era mejor, si ponerlas delante o detrás? Y yo le dije que delante. Era un coche de tracción delantera, parecía bastante lógico, ¿no? Un coche de tracción delantera, que lleva tracción delante, los frenos delante, la dirección delante, con lo cual, pues las mejores ruedas delante. Bueno, pues ahora os cuento más. Lo que pasó es que me llamó un responsable, un técnico de Michelin, y me dijo que me había equivocado, que las mejores ruedas van siempre detrás. Yo le pregunté que no lo entendía, que yo creía que mejor delante. Me dijo él no, porque es más fácil controlar una pérdida de adherencia cuando es en las ruedas delanteras que en las ruedas traseras. Yo me quedé con la copla. Me parecía un buen argumento y quise comprobarlo, pero quise ir a un circuito, coger un coche, era un lío. Y en ese momento pues salió al mercado, yo hacía radiocontrol, un coche de radiocontrol muy particular, porque era de tracción delantera, que era el Serpent 411 FF, que era una maravilla. Era un coche muy raro, porque era un coche de radiocontrol eléctrico de tracción delantera. Bueno, pues con ese coche hice la prueba de ponerle mejores neumáticos delante que detrás y era ingobernable. Con los neumáticos buenos delante, en cuanto giraba, el coche se iba atrás, era muy difícil de gobernar. Hice lo contrario, el coche era más rápido porque era más fácil. Así que tuve claro que, lo digo, da igual que el coche sea tracción delantera total o propulsión trasera, siempre las ruedas más nuevas detrás. En este caso, ya lo he dicho por anticipado. Lo confieso, me pasé de listo. Fiat Tipo. Anticiparse demasiado no es bueno. En mi época de jefe de pruebas iba a saco. ¿Qué quiero decir con esto? Queríamos ser los primeros en probar los coches, hacer las mejores pruebas, anticiparnos a todos. Y a finales de los 80, mes de junio, pues Fiat lanzó el Tipo. El Tipo era un modelo muy importante para la marca. Se iba a lanzar primero en Italia y pocos meses después en España. Insisto, era un coche muy importante para Fiat porque el Fiat Ritmo ya estaba muy anticuado y este coche pretendía competir nada menos que con el Golf. Teníamos muy buenas relaciones con una revista italiana que todavía existe, es buenísima, Quattro Ruote, así que les pedí que consiguiesen un coche para mí, para probar allí y así adelantarnos a todos. Y me fui a probarlo a Milán. No es un error, ya sabéis que la fábrica, bueno, una de ellas, la más importante fábrica de Fiat en Italia, está en Turín, pero la revista estaba en Milán, con lo cual me hice los 140 kilómetros que separan ambas ciudades montones de veces. Resultado de este esfuerzo es que fuimos los primeros en probarlos en España. Nos adelantamos más de un mes a todos los demás. Pero cuando salió el coche al mercado, empezó a haber anuncios y a venderse coches, llegó mi super jefe, que no era Eduardo Azpilicueta, que era el director, sino Luique, Enrique Hernández Luique, y me dijo, con la revista de la competencia en la mano, niño, se nos han adelantado. Y yo dije, Enrique, ¿qué va? Nosotros nos hemos adelantado ellos un mes, hemos sacado la revista, la prueba hace un mes. Y me dijo, aprendí mucho de periodismo con él, me dijo, mira, un coche existe para nuestros lectores cuando lo ven los anuncios en la calle, ve unidades en la calle o lo ve en televisión. Si no, no existe. Nos habíamos adelantado demasiado y hay que ser los primeros y además tener el concepto de la oportunidad. Ahí yo creo que también, por querer hacerlo bien, me pasó un poquito de listo. Citroën AX sobre hielo, de primero a casi último. El Citroën AX tuvo versión de tracción total. Seguro que todos pensáis en el 1000 pistas, en coches que estaban destinados, bueno, homologado en un grupo B para correr en rallies, pero no. También hubo un Citroën AX con el motor de 1360 centímetros cúbicos, un motor modesto, 5 puertas y con tracción total. Y hubo una presentación, era un coche ideal para estaciones de esquí, un poco una copia a la francesa del Fiat Panda 4x4, y en una estación de esquí pues fuimos a la presentación. En esa presentación, como parte de todas las actividades para que conociéramos el coche, montaron una pequeña carrera en un parking, hicieron un circuito, estaba helado, entre los periodistas con los Citroën AX 4x4. ¿Qué pasó? Que cuando llegué yo,
estaba todo el mundo ahí esperando. ¿Por qué? Porque estaba dando el sol y todo el mundo estaba esperando a que el hielo se derritiera, si no del todo, se ablandara y así la pista fuera más rápida. Yo pensé, no voy a esperar, porque yo que tengo unas manos mágicas, compenso de sobra el que se deshaga el hielo y la pista sea un poco más rápida. Así que llegué, salí el primero, hice el primer tiempo porque era el primero, pero luego es cierto que la pista se fue deshelando y bueno, pues a medida que se fue deshelando, pues los tiempos fueron más rápidos. Al final, bueno, quedé el quinto de 20 y tantos, que no está mal. ¿Me pasé de listo? Pues lo tengo claro, no hace falta que me lo digáis. Te quedan muchos, ¿no? Porque se me acaba el tiempo. Absolutamente. Me quedan muchos, pero déjame que cuente uno más, que es otra lección de periodismo. Opel Astra, me salvó Eduardo. El Kadett era un coche excepcional, pero frente al Golf, su eterno rival, pecaba de un bastidor algo menos eficiente. Un problema que era un poco más evidente en las versiones más deportivas, como eran las GSI de 8 y 16 válvulas. Y en 1991, Opel quería cambiar eso por completo, con el nuevo Astra, sucesor del Kadett, que se presentó al mismo tiempo que el Volkswagen Golf de la tercera generación. Mi buen amigo y entonces director de la revista Eduardo Azpilicueta fue a la presentación del Golf, que se hizo en Alemania, pero no recuerdo la ciudad, y yo me fui a la presentación del Astra, que fue en Austria, concretamente en los alrededores de Viena. Creo, sinceramente, que ese día, bueno, esa semana realmente, con la ayuda y la colaboración imprescindible, bueno, él hizo la mitad del artículo de Eduardo Azpilicueta, yo hice uno de los mejores trabajos periodísticos que he hecho en mi vida, porque era una especie de comparativa en la distancia de ambos modelos, versión por versión. Hubo muchas conversaciones por teléfono, luego en la redacción. Yo venía entusiasmado por el comportamiento del Opel Astra y Eduardo me dijo, sé prudente. ¿Por qué? Porque me insistió que cuando un coche va por unas carreteras, las carreteras en Austria son como cristales, pues aunque la suspensión no sea perfecta, el coche va a parecer que va muy bien. Yo decía que el Opel Astra, mi opinión era que ya había igualado al Golf. Me dijo, no seamos tan entusiastas, vamos a poner que ha mejorado mucho, pero no digas eso. Cuando luego, por ver el coche en nuestras carreteras españolas, que no son como el cristal precisamente, me di cuenta de que Eduardo tenía toda la razón. El Opel Astra había sido una mejora notable respecto al Kadett, pero no llegaba al nivel del Golf. Así que no sé si me pasé de listo, pero lo que sí sé es que tuve probablemente el mejor maestro de periodismo que se puede tener. Conclusión. Y ahora sí, acabamos. Acabamos porque Rodrigo no me deja, porque dice que me enrollo mucho, lo cual es rigurosamente cierto. Pero bueno, es buena idea, está bien acabar, porque si os gusta el tema, os aseguro que podemos hacer una segunda entrega, porque mi capacidad para pisar charcos, meterme en lío y meter la pata es inconmensurable. Coche del día. ¿Qué os parece como coche del día ese pequeño AX 4x4 que honestamente creo que la versión de 75 caballos y 1360 centímetros cúbicos pues es solo había 5 puertas, pero tengo esa duda, la verdad. Por su escaso peso, era una réplica de lo que era el Panda 4x4, un coche destinado a vivir en las estaciones de esquí. Así que no me importaría tener uno de estos coches y una casa en una estación de esquí con este coche en la puerta. A ver, esta sección es el coche del día, no la casa del día. Ya bueno, pero soñar es gratis. Consultorio. Aarón me pregunta qué es peor, si echar gasolina a un coche diésel o diésel a un coche de gasolina. La respuesta es clarísima, clarísima. Es mucho peor echar gasolina a un coche diésel. Por dos motivos. Uno, porque el diésel, aparte de combustible, es muy buen lubricante. Esto es importante, pero el más importante es que os recuerdo que en los motores diésel, la gasolina, el combustible, que no la gasolina, el gasóleo, explota por compresión, no por chispa. La gasolina explota mucho antes, explota antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, que llegue arriba. Podemos cargarnos el motor. En cualquier caso, si os equivocáis, como me pasó a mí, ante la duda, grúa, coche al taller, que lo vacíen y nada de hacer inventos. No, ahora le añado gasolina. No hagáis inventos porque os podéis cargar el motor. Insisto, mucho peor si echas gasolina a un diésel. La pregunta de Sebas me ha hecho gracia, porque él tiene
un Panda 4x2, que le he hecho ya de todo, y ahora el siguiente paso que quiere hacer es convertirlo en 4x4. Su pregunta ¿es posible? La respuesta siempre es la misma cuando me preguntáis barbaridades como esta. En la mecánica, con dinero, mucho dinero y mucho tiempo se puede hacer casi de todo, pero en este caso tiene que ser mucho dinero y mucho tiempo, porque es que el Panda 4x4 hasta el bastidor es diferente. Tienes que hacer una obra tan brutal que no te va a compensar. De verdad, Sebas, hazme caso. Vende tu coche y búscate un Panda 4x4, que aunque sean caros, porque están carísimos, te va a salir más barato. Y siempre te queda una opción, donde hay muchos Pandas 4x4 relativamente baratos, es en Italia. De hecho, yo me lo estoy pensando. Llegamos al final de este vídeo. Por favor, no seáis muy duros conmigo, porque todos nos equivocamos, todos alguna vez, o casi todos, nos hemos pasado de listo y hemos metido la pata. Os he contado unas cuantas oportunidades, hay muchas más. Para todas tengo disculpa, pero bueno, lo más importante es que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya divertido. Os leo en comentarios. Gracias por compartir el vídeo, por suscribiros. Si os hacéis miembros del canal, amigos del canal, y nos ayudáis a mejorar todavía mejor. Y lo más importante, que espero veros aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.